buenas noches. Vamos a revisar en este video tutorial cómo manejar los arreglos en Raptor. Ahorita lo voy a hacer desde MX Linux. Si tú tienes Raptor, o más bien si no tienes Raptor y quieres instalarlo en Windows o en Linux, aquí te va a aparecer una lista de reproducción donde puedes ir al video que te ayude a instalarlo. Yo estoy en MX Linux, que es donde he ejecutado el Raptor a través del Wine, y también se puede ejecutar en Ubuntu. Son las dos distribuciones en las que lo he usado. Bueno, primero, vamos a recordar qué son los arreglos. Si ustedes quieren tener más ayuda de cualquier tipo de temas relacionados con el Raptor, podemos observar cómo presionando lo que es F1, lo que es presionando la ayuda, nos salen aquí esta guía, este temario, donde nosotros podemos consultarlo y lo podemos pues revisar poco a poco, ir viendo ahí las instrucciones que nos traen estos manuales que vienen aquí, inclusive como podemos ver dentro de Linux los podemos ver. Aquí nos vamos a lo que son los arreglos y nos dice que sobre los arreglos existen arreglos, digamos que en este caso de una sola dimensión o de dos dimensiones. Si hay arreglos de una dimensión o de dos dimensiones, que son los que maneja Raptor, y por aquí vienen algunos ejemplos. Si ustedes quieren revisarlos, pues adelante. Yo les voy a compartir la manera más fácil, que es en la que yo aprendí, digamos que viendo videos, viendo los manuales y sobre todo experimentando la manera más fácil de crear un arreglo. En primero, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es una estructura por default que traen los lenguajes de programación, en este caso Raptor, que nos permite, aunque Raptor no es un lenguaje de programación como tal, funciona, ya que al hacer el diagrama de flujo y ejecutarlo, pues está realmente funcionando como un programa, como un lenguaje de programación. Entonces, los arreglos nos permiten almacenar variables. Por lo general, en los lenguajes de programación son variables del mismo tipo para capturar datos similares. Por ejemplo, si quisiera capturar las edades de todo un grupo de alumnos, o la calificación del primer examen parcial, por ejemplo, del grupo, tendría que poner en este caso tantas variables como la cantidad de alumnos. Con el arreglo solamente se genera una sola variable o un solo arreglo que se le da la cantidad, en este caso, de elementos que va a tener. Entonces, la manera en la que por lo general nos dicen los tutoriales que declaremos un arreglo, bueno, voy a utilizar el símbolo de asignación. Me dice que le ponga un nombre al archivo, vamos a ponerle aquí, lo voy a grabar aquí en mis documentos, y vamos a ponerle nombre al programa de Raptor, y entonces selecciono otra vez la asignación y le voy a poner aquí el magnificador para que me sirva un poco, se vea un poco el tamaño de letra más grande. Aquí donde dice set, vamos a ponerle arreglo, y tenemos que poner los corchetes, corchete que abre y corchete que cierra. Y aquí, en este caso, en los corchetes vamos a ponerle una cantidad de elementos. Vamos a suponer que yo voy a capturar 10 elementos. Y aquí le voy a poner un número. En este caso, por lo general, siempre los inicializan en 0. Ok, a la hora de hacer esto, si yo lo ejecutara, el programa, lo que ocurre es lo siguiente: me genera el arreglo, como lo podemos aquí ver del lado izquierdo, y al abrirlo podemos ver que tiene tamaño 10, y ese 0 que yo le estoy dando en asignación se lo está dando a la posición 10. Sí, porque si yo aquí lo modifico, en lugar de ponerle que empiece, que se le mande el valor de 0, le pongo por ejemplo el valor de 15, vamos a ver cómo el arreglo tiene 10 elementos, como podemos ver ahí, y aquí le estoy dando el valor de 15. A la hora de yo ver, otra vez voy a detener el proceso y lo vuelvo a ejecutar. Vemos cómo me crea el arreglo, aquí está, y en el registro, o en el índice, más bien en el índice 10, me está poniendo el número 15, que es la extensión en lo que yo inicialicé, digamos que este índice, el índice 10. Es un poquito diferente la manera en cómo se genera, en este caso en Raptor, lo que son los arreglos, diferentes a los lenguajes de programación, porque en los lenguajes de programación por lo general siempre nada más pones el nombre del arreglo,
en este caso la cantidad de elementos y también quizás el tipo de dato. Pero hay que recordar que Raptor tiene varias diferencias. Uno, Raptor nada más acepta dos tipos de datos, que son numéricos y alfanuméricos. Por lo general en un arreglo, en un lenguaje de programación, no puedes mezclar números con palabras, por ejemplo, o es un arreglo de strings o es un arreglo de números, de enteros o de flotantes, pero no es un arreglo en el que puedas meter ambos datos. Aquí en Raptor sí se puede. En Raptor sí se puede. Y otra de las diferencias de Raptor a los lenguajes de programación es que en Raptor empiezan en el índice 1, como lo podemos ver aquí. En el índice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en los lenguajes de programación empiezan en el índice 0. Entonces, esa es una diferencia que a la hora de pasarnos a un lenguaje de programación se nos podría dificultar o nos podríamos confundir. Lo que yo prefiero hacer es lo siguiente, para que nos quede claro lo que son los arreglos, es nombrar una variable que en este caso se llame longitud, y entonces aquí darle la cantidad. Vamos a ponerle que en este caso son 10 elementos, ok, le doy la longitud de 10 y aquí en arreglo le voy a escribir entre los corchetes, en lugar de ponerle el número, le voy a poner ahí longitud, y acá le voy a poner longitud también. Es decir, para que se inicialice en el tamaño que tiene en este caso el arreglo, que es el que yo le estoy dando. Si yo lo ejecuto en este caso, vamos a volverlo a ejecutar, vemos cómo me aparece aquí longitud, la variable longitud 10. 10 es el tamaño y el 10 me lo pone en el último registro. Entonces aquí, ¿cómo le haría yo, por ejemplo, un ciclo para capturar en este caso la longitud de los números que le estoy dando? Un ejercicio. El ejercicio sería el siguiente: capturar una cantidad de números, o una cantidad de números específica, y después mostrar esos números en el orden inverso al que se capturaron. Entonces yo haría lo siguiente, pondría ya, vamos a poner que son 10 números, desplegaría aquí un mensaje, entre comillas, le escribiría ahí a continuación capturarás 10 números. 10 números, ahí está. Ok. Y entonces empezamos con un ciclo. Primero necesito un contador. Por aquí les va a salir una tarjeta, precisamente para que revisen un tutorial acerca de los contadores y acumuladores, que son dos variables que se utilizan constantemente al elaborar un programa, sobre todo para los loops. Un contador es aquel que me va a estar, pues ahora sí que contabilizando las veces que el ciclo se repite. Vamos a ponerle contador y que inicie en 0. Ahí lo escribimos. Perfecto. Y ahora voy a ponerle, entonces sí, voy a inicializar mi loop. Vamos a iniciar el loop. Aquí pongo el loop, el símbolo del loop, lo pongo aquí. Perdón, contador no empieza en 0. Es lo que les comento, contador empieza en 1, porque estamos hablando de Raptor, y Raptor los arreglos empiezan en 1, el índice 0 no existe. Entonces lo debo de iniciar en 1. Ahí está, ahora sí. Entonces pongo la condición. ¿Cuándo se va a salir? Cuando se cumpla la condición. ¿Y cuál es la condición que yo le voy a poner? Pues en este caso, le voy a escribir aquí cuando el contador sea mayor a la longitud. ¿A la longitud de qué? Pues del arreglo. Cuando el contador sea mayor a la longitud, en ese caso se va a salir del ciclo. Y mientras permanezca en el ciclo, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a solicitar que me dé el número, que me ingrese el número aquí en un input. Lo voy a poner aquí. Otra vez, entrada de datos. Ponemos ahí un input y vamos a ponerle que le voy a poner así, contador. Es decir, que me ponga el número 1, el número 2, el número 3, contador
más, para que me concatene entre comillas, dos puntos, o sea que me diga 1, 2, dame el número 1, o sea, y lo voy a capturar en una variable que se llame número. Esta no la he declarado, entonces siempre es bueno al menos declarar una variable antes de usarla. Aquí pongo el contador, empieza en 1 y aquí voy a poner esta variable que acabo de crear que se llama número y lo voy a poner a inicializar en 0. Ahí está. Y ahora sí, entonces aquí le voy a decir, empieza 1, 2, 3, así es decir, hasta el 10. ¿Y qué voy a hacer? Contador, aquí lo voy a capturar en número y podría hacer lo siguiente aquí, podría poner una asignación aquí y decirle que mi arreglo entre corchetes le pongo contador, es decir que el 1, el arreglo, el índice 1, el 2, el 3 va a ser, le voy a mandar el número que capture. ¿Sí? Esto lo estoy haciendo simplemente para dejarlo más claro, ¿verdad? Dejar más claro cómo podría yo capturar los números y bueno, después tengo que incrementar mi variable. Ahorita vamos a hacer un movimiento ahí para que lo veamos cómo nos podríamos ahorrar una línea. Y le voy a poner aquí que el contador se aumente en 1 porque si no jamás se va a salir del ciclo. Contador ahí está contador, igual a contador más 1. Contador más 1, ahí está. Contador va a ser igual a contador más 1. Y entonces ahí me va a empezar a capturar. Aquí podría yo ejecutar el programa. Este símbolo de aquí que le puse abajo ahorita lo voy a eliminar. Simplemente lo selecciono y lo elimino. Y ahí tenemos el programa. Ok, entonces a ver, vamos a ejecutarlo. Primero le doy detener para que me borre todo. Esta es la consola. Como podemos ver en Linux me sale una consola bastante alta. Y vamos a ejecutar. Voy a quitar el magnificador para que no se esté viendo ahí. Listo. Vamos a ejecutarlo. Ahí, empieza, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Primero me genera un arreglo con los 10 elementos. Como podemos ver, el valor de 10 me lo puso en el último registro. Y luego se pasa a esta línea. Está en esta línea. Esto ya me lo inicializó. Aquí puedo ver mis valores de las variables. Contador está en 1, la longitud es de 10 y número en 0. Ok, y me pide aquí que capture el número 1. Entonces, aquí vamos a poner que primero pongo el 100. Y podemos ver cómo en el índice 1 me pone el 100. Vamos a poner el menos 50, el 6, el 12, el menos 1000, el 25, el 30, el 18, el 8, en el índice 9 vamos a ponerle el 12 y en el índice 10 vamos a ponerle el 777. Ok, listo. Entonces, ¿qué fue lo que me hizo? Aquí podemos observar del lado izquierdo cómo en cada uno de mis datos que me puso, de mis índices, cada dato lo fue poniendo en el índice 1 hasta el índice 10, conforme yo lo fui. Y entonces ahí están almacenados en este caso en mi arreglo. Ahora, ¿cómo podría hacer yo para mostrarlos en orden inverso? Bueno, pues simplemente hago otro ciclo. Vamos a ponerle aquí un mensaje al usuario que me diga ahora se mostrarán los datos en orden inverso al capturado, es decir, los capturamos en un orden y lo va a poner en orden inverso y ahora el contador lo voy a inicializar, perdón, este no va aquí. Este mensaje va fuera del ciclo. Déjeme cortarlo de ahí, le doy control X, lo corto, va aquí. Aquí. Sí, porque tiene que romper el ciclo, termina de capturar y ahora se va a esta parte, continúa el flujo y ahora vamos a poner entonces ese mensaje, pero vamos a inicializar el valor de contador porque contador se queda en 11. En este caso lo tenemos que poner en 10, que es en este caso, o en longitud más bien. Vamos a ponerle contador. Va a empezar en la longitud
en el tamaño del arreglo, ahí está, empieza en la longitud y entonces vamos a hacer un ciclo inverso, ¿sí? Ponemos el ciclo por aquí, ponemos el loop, ahí lo colocamos y entonces cuando se va ahora a salir, pues ahora la condición va a ser diferente, se va a salir cuando el contador sea menor a 1, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí, ahí esa no es, vamos a irnos a la condición del loop. Vamos a ponerle cuando el contador sea menor a 1, entonces rompe con el ciclo, en este caso es en Raptor, ¿verdad? Rompe con el ciclo cuando el contador sea menor a 1, o también podemos poner que fuera igual a 0, sería más o menos, y vamos a empezar a poner entonces a desplegar. Ponemos aquí una salida de datos y la vamos a poner aquí y que simplemente me escriba el contador. O sea, me va a poner arreglo y entre corchetes el contador, es decir, el 11, el 10, el 9. Va a empezar en la longitud, que en este caso son 10, va a empezar poniendo el 10 y después tenemos que decrementar el contador, pero en este caso sería con un símbolo de asignación, que es el rectángulo. Escribiríamos aquí contador igual a contador menos 1 y tiene que poner en este caso el orden inverso. Ahora vamos a guardar el programa porque todos los cambios que he hecho no los he guardado. Es muy importante que lo estemos guardando constantemente. Control S, hay que estarlo apretando seguido para que no se nos borren los cambios en caso de que se cierre o se trabe o pase algo. Ahora vamos a cambiarle la longitud, no porque no funcione. En el caso de Linux hay un detalle a la hora de que yo lo he probado, como podemos ver se desfasan, miren, deja mucho espacio en blanco entre los resultados de la consola. Y si yo le pongo muchos números, entonces como que se traba un poco. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo. Para que sea un programa más corto, que no sean 10 números, ustedes lo pueden hacer con 10, con 20, con 100. Yo simplemente modifico aquí longitud. En lugar de ponerle 10, voy a ponerle solamente 4. 4 números para que a la hora de que salgan los resultados en la consola no se trabe. Y entonces detengo el programa que se estaba ejecutando para que se borre esta parte de aquí. Ya se borró. Miren, aquí me puso reset, ¿verdad? Resetea todo y lo vuelvo a ejecutar. Entonces le doy el ejecutar. La velocidad, acuérdense que ustedes se la miden aquí. Ahorita está ejecutándose al 100, ¿verdad? Al 100%. Ahí es donde se ejecuta la velocidad. Entonces ahí ya me solicitó el primer número a capturar. Podemos ver aquí en nuestros resultados, esto es la prueba de escritorio, como el arreglo tiene un tamaño 4, el 4 se lo asigna al último índice, y como tiene aquí el contador en 1 y la longitud es de 4. Entonces me dice aquí, el primer número vamos a poner el 100 y luego vamos a poner un negativo, menos 50, luego vamos a poner un positivo, el 200, y vamos a poner otro negativo, el menos 10, ¿sí? ¿En qué parte voy? Voy aquí, está funcionando aquí. Ustedes seguramente cuando lo ejecuten en Windows van viendo cómo se va iluminando cada parte. Como la velocidad está muy rápida, y aparte como estoy en Linux no se nota, pero si ustedes le disminuyen aquí un poquito la velocidad, a la hora de ejecutarlo van viendo cómo se va, digamos que ejecutando y se va sombreando de verde cada parte del diagrama de flujo que se está ejecutando. Entonces le doy en el menos 10, aquí podemos ver que nada más me falta el índice 4, le doy OK. Y ahora está en el loop de abajo, miren, está procesando este rombo que es pues sí, más bien un trapecio, que es el mostrar en pantalla. Ahorita lo va a poner y después me despliega los resultados.
que es lo que vamos a revisar ahorita. Bien, se trabó un poco aquí, vamos a volverlo a ejecutar. Voy a ponerle, nuevamente aquí le voy a cambiar la longitud, que en lugar de que sean 10, vamos a ponerle en este caso 3 números. No porque no se pueda con 10, acuérdense que este es un detalle de ejecutar un programa hecho para Windows en Linux, no porque Linux no funcione bien, sino porque pues en este caso la aplicación está hecha para un lenguaje, una plataforma diferente y se está adaptando a través del Wine. Pero bueno, ustedes pueden ponerle 10, 20, lo que sea, si están sobre todo en Windows. Aquí vamos a ejecutarlo así, con 3 números, otra vez. Vamos a ejecutarlo, capturarás 10 números, bueno, aquí sería cosa de cambiarlo, ¿ah? Porque son 3 números. Nada más, vamos a poner otra vez el menos 100 en el número 1. Ahí vemos cómo se está moviendo más lento el 100. Como podemos ver el área verde cómo se va sombreando. Y vamos a ponerle el menos 50. ¿Sí? Enter. Ahí está. Aquí vamos a ver. Está ahora sí poniéndolos en pantalla. Ahí está. Listo. Miren. Aquí están. Capturamos el menos 100, el 100 y el 50. ¿Sí? Y a la hora que nos los mostró en pantalla, aquí la tenemos del lado izquierdo, aquí está mi consola. Vamos a poner la consola, ahí está. Primero me puso dice ahora se mostrarán en orden inverso. Aquí está la ejecución. A continuación capturarás los números. Primero me puso el menos 50, que fue el último, el de la posición 3, luego me puso el 100 y luego me puso el menos 100, que fue el primero que capturé, porque así fue el orden en el que yo los imprimí en pantalla de acuerdo a cómo se acomodaron en el arreglo. Entonces ustedes ahí pueden jugar moviendo la longitud para que fuera más, para que se vea mejor. Nada más aquí, para que no me salga a continuación capturarás. Ahí voy a darle un espacio. Vamos a poner el magnificador para que se vea bien lo que estoy escribiendo ahí. Dice a continuación capturarás, doy un espacio y le concateno, en este caso más longitud, más, borro este 10, un espacio, perdón, primero las comillas, un espacio y luego la palabra números. Ahí está. Sí, para que me salga, ahora capturarás 10, 15, los que yo les ponga aquí en longitud. Sí, vamos a resetearlo. Vamos a poner que ahora quiero capturar 100 números. No los voy a capturar, nada más es para que veamos. Si yo cambio aquí a longitud, le pongo 100, va a ser la longitud de mi arreglo. Y ahora lo ejecuto. Empieza aquí. ¿Y qué me dice? En la consola. Aquí está la consola. Como podemos ver en la parte de abajo me puso, ahora a continuación capturará 100 números. Y empieza pidiéndome el número 1. Y pues ya sería cosa de dar los 100 números y después los desplegaría en orden inverso. Bueno, pues ahí está ese ejercicio. Básicamente pudimos ver, voy a detener el ejercicio para que podamos revisar el programa. Pudimos ver primero cómo se declara un arreglo en Raptor, cómo podemos manejarlo a través de la longitud. También les enseñé al inicio dónde está la ayuda de los diferentes temas de Raptor. Y el ejercicio que consiste en capturar una serie de números, en este caso definidos por el usuario, o más bien definidos por el programa y que el usuario captura y después los presenta en orden inverso. Si yo quisiera en este caso que el usuario me diga cuántos números quiere capturar, pues entonces simplemente lo único que haría sería al inicio, en esto de longitud sería una variable que yo inicializaría en 0. Yo inicializaría longitud en 0 y después le solicitaría una entrada de datos. Ahí está, y solicitaría al usuario cuántos números. Ahí vamos a ponerlo ahí, así.
cuántos números deseas capturar. Y eso lo almaceno en mi variable longitud. Y entonces ahora mi programa lo que haría es que el arreglo se crearía de acuerdo a lo que el usuario quiera. Vamos a ejecutarlo nada más para ver de qué tamaño se declararía el arreglo. Vamos a ejecutarlo aquí. ¿Cuántos números es captura? Vamos a poner que yo quiero capturar 1000. 1000, ok. Entonces, ¿qué es lo que me crea? Dice que longitud, ahí está creando el arreglo. Bueno, primero cambiando el nombre, el tamaño de longitud a 1000. Y si yo le doy aquí clic en arreglo, podemos ver que me creó un arreglo de 1000 números. Ahí están 1000 números que yo capturaría y me empieza solicitando el número 1. Y en pantalla me salió acá en la consola el mensaje que salió fue: a continuación capturarás 1000 números, como lo puedo ver ahí abajo. Ok, entonces es otro aspecto más que podemos ver. Y aquí hay algo diferente que tiene Raptor, como les comento, a los demás lenguajes de programación, porque en un lenguaje de programación, en un arreglo, no puedes capturar los mismos tipos de datos en un arreglo. Tiene que ser un tipo de dato para cada. Por ejemplo, si quiero capturar los nombres, los capturo en un tipo de dato string, por ejemplo en Java. Si quiero capturar las edades, los capturo en un tipo de dato byte o short. Pero no puedo capturar en el mismo tipo de dato un nombre y un número porque me marqué error, porque no es del tipo de dato. Sin embargo, vean lo que sucede en Raptor. Si yo, por ejemplo, en el número 1 capturo hola, le doy enter, y en el número 2, que ahorita va a aparecer, capturo 100, y en el número 3 capturo el 125.69, estoy capturando 3 tipos de datos y sí los captura, como lo podemos ver aquí. Podemos ver aquí cómo sí los captura. Miren. Hola, una cadena, un número entero y un número flotante o decimal. Eso en los lenguajes de programación no es posible hacerlo con arreglos. Hay otras estructuras de datos que sí, pero con arreglos no. Ok, nada más es como cultura general para que les quede claro. Por eso es importante ejercitarlo con los mismos tipos de datos. Bueno, pues es todo. Espero les sirva el video, hayan aprendido más cómo manejar los arreglos y les sirvan para sus programas. Y les agradezco mucho que hayan escuchado todo este video. Muchas